Hola a todos, bienvenidos a su clase de inglés. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de las diferencias que existen entre el presente perfecto y el pasado simple. Estos dos tiempos verbales muy comunes en el idioma inglés. Para comenzar a ver la diferencia entre estos dos tiempos verbales, me gustaría que empezáramos por la forma, ¿ok? Cómo nosotros formamos, cómo nosotros elaboramos oraciones en estos tiempos. Empezando por el presente perfecto, nosotros, al igual que en otros tiempos verbales, vamos a comenzar elaborando las oraciones con un sujeto. Seguidamente vamos a utilizar un verbo auxiliar, que va a ser el verbo have o has. Seguidamente vamos a hacer uso de un verbo que va a estar conjugado en pasado participio. Con respecto al auxiliar, al verbo auxiliar, como les estoy comentando, va a ser el verbo have o has, el cual es el mismo, tiene el mismo significado, pero nosotros lo vamos a utilizar dependiendo de cuál sea el sujeto, dependiendo de cuál sea el pronombre personal con el que yo elaboro mi oración. Por ejemplo, nosotros el has lo utilizamos con los pronombres personales she, he, it, mientras que el have lo utilizamos con los pronombres I, you, we and they. ¿Ok? Con respecto al verbo, como les comento, el verbo debe estar conjugado en pasado participio. Para formar el pasado participio de un verbo, yo lo voy a hacer de dos maneras. La primera manera es cuando los verbos son regulares. Cuando tengo verbos regulares, yo voy a agregar ed al finalizar cada verbo. Y cuando tengo verbos irregulares, lo voy a buscar en una lista de verbos, específicamente en la tercera columna. Cuando quiero formar oraciones negativas, yo al verbo auxiliar le voy a agregar not y van a quedar como have not o haven't y has not o hasn't. Al igual, el verbo debe estar en pasado participio, independientemente si mi oración es negativa, afirmativa o es una pregunta, va a estar en pasado participio. Cuando quiero formar preguntas, simplemente voy a intercambiar el sujeto con el verbo auxiliar. ¿Ok? Ya no voy a comenzar la oración con un sujeto, sino que la voy a comenzar con el verbo auxiliar. Luego coloco el sujeto y luego coloco el verbo en pasado participio. Recuerden que el verbo en el presente perfecto siempre va a estar en pasado participio. Por otra parte, tengo el pasado simple. ¿Cómo formo yo oraciones en este tiempo verbal? Pues yo comienzo con un sujeto seguidamente de un verbo en pasado simple. ¿Cómo formo yo los verbos en pasado simple? Al igual que en el presente perfecto, cuando los verbos son regulares, yo solamente le voy a agregar ed, pero cuando los verbos son irregulares, en la lista de verbos no me voy a concentrar en la tercera columna, sino que me voy a concentrar en la segunda, que son los verbos en pasado simple. ¿Ok? Para formar oraciones negativas, yo voy a hacer uso del auxiliar did y de mi negación not, va a quedar como didn't o did not. ¿Ok? En este caso, cuando hago oraciones negativas en pasado simple, el verbo va a estar en infinitivo. ¿Ok? Ya el verbo no va a estar conjugado en pasado porque el auxiliar did es lo que me va a indicar que esa oración está en pasado simple. Es decir, ya no va a hacer falta que yo conjugue los verbos porque el verbo auxiliar me va a indicar el tiempo verbal. Entonces mi verbo va a quedar en infinitivo, es decir, en su forma base. Y cuando yo voy a hacer preguntas, al igual que en el presente perfecto, voy a intercambiar el auxiliar, que en este caso es did, con el sujeto. ¿Ok? De igual manera, ya no voy a comenzar las oraciones con un sujeto, sino que lo voy a comenzar con el auxiliar did, seguido del sujeto y seguido del verbo en infinitivo. No olviden en ninguno de los dos tiempos verbales agregar en la parte escrita los signos de interrogación al final. Por otra parte, me gustaría también que viésemos la diferencia entre estos dos tiempos verbales en cuanto al uso. ¿Para qué puedo utilizar yo cada uno de ellos?
Por ejemplo, el presente perfecto yo lo puedo utilizar para hablar acerca de eventos o acciones en un periodo de tiempo que no ha terminado. Por ejemplo, hoy, este año, en mi vida, entre otros. ¿Sí? Cuando yo hablo del día de hoy es porque el día no ha terminado. Cuando yo hablo de este año es porque el año no ha terminado. ¿Ok? Son periodos de tiempo que aún no han terminado. Fíjense este ejemplo que dice, I've drunk 3 cups of coffee today. ¿Ok? Yo tengo mi sujeto, tengo el verbo auxiliar que está en este caso contraído haciendo el uso del apóstrofo y tengo el verbo en pasado participio. Fíjense que es el verbo drink conjugado en pasado participio que haría como drunk. ¿Ok? Tengo también esa palabra que me indique cuál es el periodo de tiempo, en este caso today. ¿Ok? He tomado 3 tazas de café hoy. Por otra parte, tengo en el pasado simple que nosotros lo podemos utilizar para hablar acerca de eventos en periodos de tiempo que ya terminaron. Por ejemplo, ayer, la semana pasada, 2 años atrás, etc. Cuando yo hablo del día de ayer es porque es un día que ya terminó, ya culminó ese tiempo, al igual que cuando hablo de la semana pasada. ¿Ok? Fíjense el ejemplo que hice. I drank only 1 cup of coffee yesterday. Es un ejemplo muy similar, solamente que cada uno está escrito en estos 2 tiempos verbales. ¿Ok? En este caso, la diferencia radica en el tiempo. ¿Ok? En el primer ejemplo ya es un periodo de tiempo que aún no ha terminado, es hoy. Y en el segundo ejemplo, en el pasado simple, es un periodo de tiempo que ya terminó. Fue algo que ocurrió el día de ayer. ¿Ok? Yo he tomado 3 tazas de café hoy y yo tomé solamente una taza de café ayer. ¿Sí pueden apreciar la diferencia? También nosotros utilizamos el presente perfecto para dar noticias sobre un evento. Por ejemplo, the dog has given birth to puppies. ¿Ok? La perra ha dado a luz a cachorritos. En este caso también utilizo mi sujeto, mi verbo auxiliar has y el verbo está en pasado participio. En el pasado simple nosotros lo podemos utilizar para dar detalles específicos de un evento o de una acción. Siguiendo este mismo ejemplo, tengo acá otro que dice She gave birth in the garage this morning. ¿Ok? Estoy dando detalles específicos. Ella dio a luz en el garaje esta mañana. Tienen ahora una actividad en la cual ustedes deben colocar, escribir la forma correcta de los verbos que se encuentran entre paréntesis y también deben identificar si las oraciones están escritas en presente perfecto o en pasado simple. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerda que con los idiomas tú estás en casa en cualquier lugar. With languages, you're at home anywhere.